Fundamental, toda vez que en el sitio donde estamos parados fue el último espacio donde el río hace algunos millones de años llegó. Hasta aquí llegaba el río Bogotá. El río Bogotá se ha movido de este punto más o menos al final de esos árboles en una distancia más o menos de 1 kilómetro en este sector. El río, al desplazarse por esta condición plana, no tiene mucha energía y en consecuencia va de un lado para otro. ¿A qué va este comentario? A que como hace algunos millones de años el río estuvo aquí, seguramente en el futuro también el río siga desplazándose. Este tipo de ecosistemas, los ríos y las quebradas son dinámicos, se van desplazando y se van moviendo en el tiempo. El río Bogotá, que lo tenemos en la parte occidental, no lo logramos ver todavía, hace más o menos unos 60 años tenía un comportamiento bien particular en esta zona. Este sector que vemos era un humedal donde el río, cuando venía la época de invierno, descansaba mecánicamente, la energía mecánica que traía la descargaba en este sector y en consecuencia tenía un comportamiento natural. Con el paso del tiempo, este humedal fue alterado, han hecho un jarillón en el río, le han quitado curvas o meandros y la dinámica del río ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que actualmente, cuando viene la temporada invernal, el río tiene mayor energía y en consecuencia llega a las zonas bajas como Cajicá, Chía y se desborda causando grandes desastres, también incluyendo la zona baja de la salida de Bogotá. Entonces, ambientalmente hablando, estas alteraciones que el hombre le ha introducido al río se están manifestando en pérdidas de vidas, en pérdidas económicas, en pérdidas de biodiversidad y en pérdida y menoscabo del recurso natural. Este tipo de visión y apreciación es muy importante. ¿Todos esta mañana desayunaron? Pregunto, ¿sí? ¿Qué consumieron en su desayuno? Una buena proporción de agua. ¿Alguien se bañó esta mañana? ¿Utilizó agua? Es decir, en nuestro actuar diario estamos utilizando el recurso hídrico. El agua que consumimos en Tocancipá, por lo menos los que vivimos aquí, viene del río Bogotá. Bogotá tiene una planta de tratamiento que es la de Tibidó, la empresa de producto. Es una planta que toma agua del río, la potabiliza y le da agua a 2.2 millones de habitantes. En ese sentido, el río Bogotá es un ecosistema estratégico. Es decir, que dependemos y debe importarnos y debemos interesarnos y debemos concientizarnos en su conservación, en su protección y en su conocimiento. Muchos de ustedes que están estudiando, que se están capacitando, deberían, desde el aspecto ambiental, interesarse por este tipo de temas, porque son bien fundamentales.
bien, muchachos, este es nuestro destino de la caminata, del recorrido de la marcha. Aquí vamos a enfatizar en varios aspectos. El primero es que este es el objeto de la actividad del día de hoy, el río Bogotá. Un río ecosistémicamente muy importante. Es un ecosistema estratégico porque de ahí se deriva el agua para millones de habitantes. Es estratégico porque las aguas servidas, es decir, las aguas que ya se han utilizado en los municipios, no van a ir a otro lado sino a este, porque es la parte más baja. Como lo veíamos hace un momento, donde inicialmente nos detuvimos, el río se ha movido desde ese punto hasta la parte más alta que ustedes observan hacia el occidente. Eso es lo que se llama el valle aluvial del río, es decir, el valle del río, el área del río. Por eso, vivir ahí, construir o desarrollar actividades puede ser relativamente impactante porque es un espacio del río. Un ejemplo, la Universidad de La Sabana fue construida en un sitio que correspondió a un humedal del río, donde había patos migratorios, donde existían ecosistemas de humedal y que con el tiempo fue alterado y se traduce luego en problemas por inundación. Todo lo que hemos mencionado del río se sintetiza en este lugar en cuanto a su dimensión, su longitud, su profundidad, su composición química, su contaminación, su fauna asociada como el caso de los peces o las aves. La vegetación original del río no era esta. Este tipo de vegetación que ustedes ven es vegetación exótica, foránea. Todo lo que vemos aquí no es nativo. Es decir, el río en su condición natural ha perdido mucho. La pregunta es, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir que el río siga perdiendo? El río ha perdido bastante. Lo que sigue de aquí en adelante es recuperar el río. Por eso es que las alcaldías y el gobierno nacional, la CAR, todos deben participar en recuperar el río. Hay un planteamiento para recuperar las áreas de ronda. Son las distancias al lado y lado del río que le corresponden. En ese sentido hay mucho por hacer. Hay mucho por trabajar y la invitación es a que a través de este recorrido, de esta marcha y de estos comentarios nos sensibilicemos alrededor del tema, que en los colegios, en las instituciones educativas empecemos a trabajar en el tema. La Gerencia de Medio Ambiente está en capacidad y en disposición de aportar información, de colaborar. Si ustedes tienen actividades de siembra de árboles, actividades de recolección de basuras, perfectamente pueden articularlas con nosotros. A nivel de la educación ambiental que se está trabajando con la ingeniera Ludi, se pueden articular muchas iniciativas. Es decir, vinculémonos y así seamos pocos, seguramente que un grano aportará en la solución de la recuperación del río Bogotá. Muchas gracias.